Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos ha aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así poder vivir una vida con sentido. Hoy tenemos un tema que he escuchado un montón en terapia, que tal vez trabajamos siempre con mis pacientes porque eso es lo que muchas veces también les ayuda a definirse, les ayuda a verse completos, les ayuda a ver que tienen el poder de decisión. Porque nuestra historia se forma a través de nuestros límites. Hoy día vamos a hablar de los límites, de qué son los límites, cómo establecer límites, por qué es importante poner límites a las personas, a mí mismo. Y bueno, también una cosa importante, hoy día al lado de mi consultorio, que aquí es donde obviamente grabo todos los episodios, hay una construcción, entonces escucho un montón la construcción, así que si hay algún ruido o algo que escuchen, discúlpenme porque hoy día tengo una construcción al lado. Volviendo al tema principal, con mis pacientes veo un montón la falta de, cómo les conecta el decir que no con el voy a herir a la otra persona, ya no me van a querer, me van a excluir. Es súper difícil decir que no porque nunca lo he dicho. Todo lo que me dicen entra, todo lo que piensan entra, que yo me he olvidado de poder verme a mí como individual, como un completo, como yo. Por eso los límites forman nuestra historia. Nuestra historia se forma a través de nuestros límites. Y bueno, como les decía antes, ¿qué son los límites? Los límites personales son las fronteras emocionales, físicas y mentales que establecemos para proteger nuestra integridad y bienestar. Obviamente estos límites definen lo que nos resulta aceptable en términos de interacción con el otro, comportamientos y situaciones. Cuando uno establece límites personales es como implica el tener comunicación conmigo, comunicación con los demás, qué estamos dispuestos a tolerar y qué no, qué acuerdos puedo tomar con la otra persona y conmigo mismo, obviamente con el objetivo de mantener relaciones saludables y respetuosas. Cuando yo digo que no, cuando yo establezco acuerdos, cuando yo me cuido, yo marco quién soy, cómo soy y qué merezco, cuáles son mis necesidades. Por eso creo relaciones saludables y que, como yo les he hablado en varios episodios, el vínculo sano sana. Los límites forman tu historia y realmente te conectan con la salud, con la sanación, con el autoestima, con cómo comenzar a darme a mí amor propio. Que justamente el autoestima es autoestimarse, entonces es también una herramienta de cómo comenzar a practicarlo. Hoy quiero que se queden con nuestra historia se forma a través de nuestros límites. De todas las veces que tú dices que no, de todas las veces que tú dices que sí, de todas las veces que tú eres fiel a ti misma y que cubres tus necesidades y todas las veces que a veces inconscientemente sí nos traicionamos y sentimos ese malestar por haber hecho algo que no queríamos. Por eso para mí, de verdad, el poner límites es el acto de amor propio más grande que alguien se puede dar. A veces sí solemos hablar nosotros de que, bueno, como que darte amor propio, darte espacios a ti, ir a tomar el cafecito que te gusta, la cafetería que te gusta, ir a hacerte las uñas, ir al gimnasio, salir con amigos en las motos, no sé. Pero, claro, eso es parte del amor propio, pero uno de los actos más grandes de amor propio sí son los límites. Obviamente cuando sabemos hablar de amor propio le logramos conectar como que con todas estas actividades de bienestar y muchas veces el decir que no nos conecta más con la incomodidad al principio, obviamente, que con todo este bienestar. Pero a largo plazo es el acto de amor propio más grande que uno puede tener hacia sí mismo, porque comienza a conectar a su psique, a sí mismo, con sus necesidades, con serse fiel y con poder verse. Por eso hoy día sí te pregunto, ¿a quién vas a ser fiel? ¿A ti o al exterior? Porque tienes que decidir a quién vas a hacerlo. Porque muchas veces cuando yo digo que sí a algo que no quiero, me estoy siendo infiel a mí
pero siendo fiel al exterior. Y como les decía antes, los límites te muestran que puedes tú decidir tu vida, que tú eres dueño y capitán de este cuerpo y alma y mente del que están a cargo, que eres tú. Entonces, si yo comienzo a practicar el no y el sí, vuelvo a tomar las riendas de ese barco, vuelvo a tomar las riendas de mi vida. Comienzas a poder identificarte a ti con tu autenticidad. Yo a mis pacientes les suelo hacer como, bueno, hagamos unos no negociables, hagamos listas para que obviamente ellos puedan reconocerse un poco más. Y en la mayoría de los casos es como que le tienen muy presente a la autenticidad. Pero justamente como que los límites te muestran tus necesidades auténticas, porque cuando nosotros somos infieles a nosotros mismos, cuando le digo que sí, como les decía antes, a la otra persona, estoy siendo lo que la otra persona quiere que yo sea, no lo que yo necesito ser, lo que a mí me conecta con mi ser y con mi autenticidad. Por eso, tal vez a mis pacientes muchas veces les hago hacer listas, hoy día sí les pido que hagan también ustedes, ahora saquen un papel o un lápiz al terminar el episodio y hagan a veces hagan sus no negociables para que puedan así ver en qué van a decir que no y en qué sí, para ustedes qué es importante y qué no, para que ustedes puedan ver como de cuándo yo me soy fiel y cuándo no, para yo poder como que conectarme un poco más con esa fidelidad hacia mí mismo. Identifiquen cuáles van a ser sus límites para que luego puedan ustedes también mantenerlos. Los límites están muy, muy conectados con la resiliencia, con la capacidad que yo tengo de reconocerme, verme y adaptarme. A la final, la resiliencia es esa capacidad que cada persona tiene para superar circunstancias. Y no me refiero a una resiliencia externa de, como les decía, me adapto hacia el exterior, sino una resiliencia interna de cuáles son mis necesidades y saber que mis necesidades van a ir cambiando, pero yo me adapto a mi nuevo yo, a mis nuevas necesidades y a poder darme la oportunidad de ir cambiando e irme adaptando. Porque al final la resiliencia es una ventaja que se apoya en superar y adaptarse a instantes adversos, con la confianza de que saldrás adelante pase lo que pase. Entonces es eso, el poder serme fiel y poder decir, no importa, o sea, pase lo que pase, yo voy a estar aquí para mí, voy a seguir, el que a veces yo me diga que no y me conecte con él, me voy a quedar solo, ya no me van a creer. Tener esa resiliencia interna, decir, no, yo eso es lo que necesito para poder conectarme con mi ser auténtico, para poder conectarme conmigo mismo. Porque va a haber muchos momentos en los que uno se desconecte de sus necesidades y vuelva a caer en situaciones que no quería o en situaciones donde ya pasó. Ahí sí, como conecta con tu voz interna y repítete, o sea, como tú y yo ya hemos pasado por aquí, o sea, no lo hagamos nuevamente, conectémonos con la resiliencia para salir de ese lugar donde ya no queríamos. A la final, como les decía, los límites te muestran que tú decides, que tú tienes el poder de decisión. Y por ejemplo, cuando uno se sale de una relación que no quiere, cuando ya por fin puedes dar ese paso de ya no quiero más seguir aquí, o cuando renuncias de un trabajo, cuando por fin dices, o sea, ya he aguantado demasiado, ya no lo voy a hacer y doy ese paso, ¿con qué te llenas? Te llenas de un montón de esta emoción que te conecta con el yo decido, yo puedo tener amor propio, yo estoy comenzando estos caminos, estos pasos de autoconocimiento, porque aunque no crean, cuando yo igual me desprendo, cuando yo digo que no, sea ese trabajo, sea esa pareja, estoy abriendo las posibilidades para las otras personas y para mí, que justo es como el no me desprende del otro con amor. Tal vez el momento en el que renuncio, estoy dejando libre ese espacio para que entre esa persona nueva a ese puesto de trabajo, donde sí era para él o sí era para ella ese puesto, y que tal vez no era para mí. El poder reconocer que cosas, situaciones, personas no son para mí, es amor. Me desprende del otro con amor. Me muestra que yo puedo ser completo, que puedo ser otro sin tener que volverme parte de un lugar. Se me viene a la mente como la imagen o la palabra simbiosis. La simbiosis es como cuando hay interacción entre dos o más organismos que se juntan justamente para ayudarse a sobrevivir. Lo que pasa es que tú no estás aquí para sobrevivir, tú estás aquí para vivir.
Y cuando nosotros entramos en simbiosis con las cosas, por más que nosotros creemos que nos conecta que nos conecta con el avanzar, como que pregúntate ahí si tú realmente te estás expandiendo, tú te estás abriendo, tú estás creciendo o no. Porque si no, simplemente estas simbiosis te están quitando tu individualidad, te están quitando tu yo completo, te están haciendo que tú te veas y que creas que solo existas en base al otro y en base a esta simbiosis, en base a este trabajo. Es que si yo renuncio a mi trabajo, tal vez no, todo, voy a casi que a no existir. Si yo me separo de esta pareja tóxica, tal vez ya no voy a poder sola. O ejemplos más pequeños como cuando un amigo me invita a algo y yo le digo que no, es como no, me va a dejar, me va a abandonar, ya no me va a querer. Entonces, entender que no es así, obviamente esa simbiosis solo nos está ayudando a sobrevivir y te está confundiendo de tu completitud, de verte a ti como un ser completo. El punto no es vivir en una simbiosis, el pensar que obviamente cuando nos unimos yo sobrevivo y es lo único que voy a poder hacer para seguir, sino es el poder tal vez separarme del otro, verme yo entero y poder compartir más que ser uno con el otro. El punto es compartir la vida con los demás, el poder caminar juntos sin tener que caminar revueltos. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros decimos que no o ponemos límites, ¿por qué no podemos decir que no? No podemos decir que no porque muchas veces a mí no me gusta recibir un no. Como les decía al principio, nosotros creemos que cuando decimos que no herimos al otro. La verdad es que lo es un poco al contrario. Cuando yo no puedo decir que no es porque los no de las otras personas me hieren a mí. Y aquí es poder darles, cuando yo digo que no, le muestro a la otra persona que está disponible para esa persona también el no. Cuando yo digo que no a la otra persona, pongo toda esta disponibilidad de opciones y de oportunidades de poder conectar con tus necesidades auténticas. Porque cada que yo no pongo límites, me desconecto, como les decía, de mí, de mis necesidades. Y al final, también, ¿qué está conectado? Los límites. A veces uno puede creer que uno pone límites con mucha ira, puede poner límites con mucha agresividad. Entonces, por eso yo prefiero no decir que no, porque el no suena agresivo. Pero siempre en esta parte, regrésense a ustedes. Pregunta, bueno, tal vez yo lo estoy recibiendo así, pero no tiene por qué ser de esta manera. Yo puedo poner límites con amor, puedo poner límites seguros, puedo poner límites desde el amor y tal vez no desde la agresividad. Porque hay como en medio de la comunicación, porque yo creo que los límites van a estar conectados muchísimo con la comunicación. Hay 3 tipos de comunicación: la agresiva, la asertiva y la pasiva. En la pasiva yo nunca digo qué me pasa, nunca hablo, nunca digo nada, que al final hace que todo eso yo reprima hacia adentro y que yo no pueda, como digo, poder verme, entender mis necesidades, y como no expreso nada, no digo nada, todo se queda adentro, todo se queda reprimido y el reprimirse daña. La agresiva es obviamente yo recibo algo y en el momento en el que voy a decir, simplemente sale desde la agresividad, sale desde el no respeto, desde el grito, desde el pasar el límite de la otra persona también. Y ese tampoco es el punto. El, el punto de los límites es conectarme con la asertividad, conectarme con, tengo que hablar porque eso me sana a mí, sana a la otra persona, da la disponibilidad a la otra persona de que no está disponible, pero hablar siempre desde el amor y hablar desde, más que desde tú me estás diciendo esto mal, el poder hablar siempre desde cómo yo me siento, siempre hablar tal vez desde la emoción, porque lo que pasa también con los límites es que no tú a la primera vas a tener que ir y poner un límite a alguien, sino es cuando obviamente ya sobrepasa más de una vez y tal vez tú ya sientes que está interfiriendo contigo. En el momento hay veces que uno dice que tú estás haciendo esto, tú le estás dando caramelos a mis hijos, tú es lo que estás haciendo esto mal, cuando yo no les doy azúcar, más que decir como yo cambio esa parte de poder ponerme a mí y de hablar ahí desde el amor. Como, sabes que esto me está haciendo sentir un poco incómoda, ¿qué opinas? Y tal vez ya no lo hacemos más porque de verdad esto, yo tengo este tipo de crianza con mis hijos y tal vez sería bueno que tú compartas o puedas ayudarme en eso.
cómo yo cambio esa parte, el poner límites conmigo. Es como, realmente no tiene que ver contigo, esto tiene que ver conmigo. Por eso preferiría que tú respetes este no. Cuando me llamen a invitar a alguna reunión, como sabes que tengo otros planes, pero muchísimas gracias, sabes, no voy a poder asistir esta vez. Necesito que hagas esto. Necesito que hagas esto, ¿sabes? O sea, como siempre puedo comenzar a conectar con la asertividad, que es la habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos, deseos de manera clara, respetuosa, sin violar los derechos de los demás, como decía, como sobrepasar esa línea de respeto con el otro. Es como cuando yo comienzo a hablar con asertividad, como les digo, cuando yo hago algo, le muestro a la otra persona que está disponible para esa otra persona también. Si yo respeto su límite, le muestro que tal vez él también puede respetar los míos, que él también puede respetar los límites de los demás, que él también puede hablar desde otro lugar, sin tener que llegar a la agresividad o a la pasividad, como les decía antes. Al final la asertividad también es comunicarse de manera firme pero amable, firme pero comunicando desde el amor. En resumen, es encontrar un equilibrio entre ser pasivo y agresivo en la comunicación, es encontrar ese preciso instante que está en el medio de esos dos. Y en ese punto medio existo. Y acá un punto para comenzar a terminar este episodio: cómo reconozco entre un límite personal y el ego. Y suele ser difícil porque el ego suele engañar un poco de la realidad. Me suele engañar a mí de cómo se ve mi realidad. Y cuando yo me conecto demasiado desde el ego, no logro ver la realidad sin tanta máscara, sin tanta venda, que es, como les digo, está tapado justamente por eso. Un límite personal se establece para proteger tu bienestar emocional, mental o físico. Como yo siempre les digo, es el poder cuidar el mente, cuerpo y alma. Ahí tú puedes comenzar a definir estas listas de los no negociables, de dónde voy a poner límites, de si yo estoy cuidando mi parte mental, emocional y física. Obviamente es una expresión saludable de necesidades, de valores, pero en cambio el ego se refiere a una identidad a veces excesiva de yo, o sea, de yo necesito esto, yo hago esto, o sea, sin importar nada más que ello. Buscando locamente la autoafirmación, el deseo de sentirse como superior o sentirse validado. Y si estás estableciendo un límite para cuidarte a ti mismo, para respetar tus necesidades, es probable que estés actuando desde un lugar de autenticidad, que es lo que hablábamos antes, que ese es donde a ti te va a devolver tu poder de decisión, te va a devolver el ser el capitán de tu alma. Pero si tú en cambio estás defendiendo tu posición solo para alimentar tu ego y buscar validación o superioridad sobre los demás, es muy probable que sea una manifestación del ego. Recuerda que aquí va a ser súper importante cuánto tú te cuestionas a ti mismo, cuánto te llamas a estos actos de reflexión para que tú puedas comprender como que tus motivaciones internas. Yo siempre les digo que una parte súper importante va a ser el autoconocimiento para que tú desde ahí puedas decirte a ti la verdad. Si tú estás hablando desde el amor o si tú estás hablando desde el ego, si tú estás hablando realmente desde un límite que tú necesitas o simplemente desde una herida. El no poder poner límites está muy conectada con la herida de abandono, porque yo creo que cuando digo que no, el otro me deja. Si yo realmente estoy conectada desde ahí poniendo un límite o diciendo algo, tal vez estoy hablando mucho más desde la herida, desde el ego, más que desde la autenticidad. Es poder comenzar todo el camino de autoconocimiento, ir a terapia, comenzar a leer libros, escuchar podcasts, para que así yo pueda tener esta habilidad de reconocer adentro mío mediante el cuestionamiento, mediante la reflexión, como les decía, si estoy yo hablando desde esta herida o estoy hablando realmente desde el ser y desde lo que auténticamente necesito. Ahora hemos hablado de los límites externos, de cómo poner límites al otro, pero muchas veces también está conectado en cómo comienzo, para poner límites al otro, ponerme límites a mí misma. Es darle a tu mente lo que necesita, porque tu mente necesita límites, porque si no tu mente va a ir a donde
a lugares donde no existen. Va a ir a lugares no sanos, a lugares catastróficos que muchas veces nosotros nos llevamos con nuestro diálogo interno. Una manera de ponernos límites a nosotros mismos sí es el cuestionarme, poder reconocerme, poder verme, fijarme en mis pensamientos, qué me estoy diciendo a mí misma y comenzar a parar ese diálogo que tengo hacia mí. Sea hacia afuera o sea hacia adentro, identifica lo que te hace mal, cuestiónate, obsérvate, haz esta lista que les comenté antes porque tú desde ahí vas a poder reconocer que te hace mal, establecer límites hacia ti también y desde ahí comenzar a cambiarlos. Si te interesan estos temas, si quieres saber más sobre cómo poner límites a los demás, poner límites a ti mismo, también tengo 2 posts más en mi Instagram, entonces pueden ir, chequearlo. Estoy como psic_Verónica Vázquez. Y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Me encantó estar aquí el día de hoy con ustedes. Y si te gustó este episodio, no olvides calificar el podcast, ponerle 5 estrellas y compartir. Tal vez a alguien le venga bien. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo de Aprende a Desaprender.